La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 6 de diciembre, las lecturas nos regresan al Evangelio de Mateo, pero antes de adentrarnos al Evangelio, pues quisiera recordar que hoy es el día de San Nicolás. San Nicolás, que fue un obispo de la zona de lo que ahora es Asia Menor, muy querido en particular por los pueblos del centro de Europa y hacia Europa Oriental, pero en particular los pueblos de Europa Oriental. En la tradición ucraniana, por ejemplo, el día de hoy es un día muy importante. Es el día en que se reparten los regalos. Recordando a este obispo, San Nicolás fue obispo de Mira, en Asia Menor, pero como después sus restos se llevaron a Bari, en Italia, muchas gentes le dice Nicolás de Bari, pero pues él durante su vida nunca estuvo ahí, fue obispo de Mira. Y se le conocía porque todos sus recursos se los gastaba en ayudar a la gente necesitada. Siempre vivió pobre porque lo que entraba salía de las arcas de su diócesis en ayudar a las personas más necesitadas. Y por eso, recordando a ese obispo y a su generosidad, que es imagen clara de la generosidad del Dios vivo, él transparentaba ese misterio del Dios vivo, pues las comunidades cristianas en este día, recordándolo a él, se intercambian regalos. Qué triste que con el tiempo San Nicolás y lo que eso significaba, de este hombre generoso, de una vida en austeridad solidaria y cariño por las gentes, en particular las más necesitadas, pues fue transformada en ese referente de mercadotecnia de Santa Claus, ¿verdad? San Nicolás, Sant Niklaus en alemán, lo terminaron de pervertir y de adulterar. En el gordito le consiguieron esposa y le consiguieron enanitos que trabajaban para él, en toda esta pues desvirtuar el sentido cristiano de lo que esa fiesta significa. Pero bueno, volviendo, qué lindo que en el tiempo de Adviento, normalmente la fiesta de San Nicolás cae en tiempo de Adviento, pues podamos recuperar esta tradición de compartir de manera particular con las personas más necesitadas. Y en esa línea va la lectura del día de hoy de San Mateo. Vamos a leer lo que se conoce como la segunda multiplicación de los panes, que está en el capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me compadezco de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayar en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos
con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Pues bien, recordemos que toda la temática de esta primera semana de Adviento, en la catequesis que nos propone el ciclo 2 de las lecturas entre semana, pues subraya el acercamiento de la luz de Dios en Jesús a todos los pueblos que están en oscuridad, en particular a los pueblos que están en el margen, ¿no? A los que viven en el margen de la sociedad, de la práctica religiosa, etc. Entonces veíamos la curación del pagano, veíamos del servidor de aquel centurión, pagano y extranjero. Ayer veíamos pues que Dios se acerca a los pequeños y humildes que eran tenidos por despreciable entre la visión o la ideología religiosa de la época del Señor Jesús. Y ahora les comentaba que esta se conoce como la segunda multiplicación de los panes. Estas dos versiones de la multiplicación de los panes los encontramos en dos evangelios nada más, en Marcos y en Mateo. Lucas y Juan solo hablan de una. Los expertos de la Biblia dicen, bueno, seguramente, en particular Marcos, lo pone porque le llegaron dos relatos. Acuérdense que los evangelios nacen así. El redactor del evangelio seguramente tenía hojas sueltas donde habían, pues, historias de la vida de Jesús, escenas de la vida de Jesús, y el que redacta las va ordenando y les da una continuidad narrativa. Y así nacen los evangelios, en particular el de Marcos. Pero en el caso de Mateo, sí hay un interés catequético. No solamente es por respetar la posibilidad de que hubieran existido dos porque llegan al evangelista dos versiones, sino porque en Mateo la primera multiplicación está dirigida al pueblo de Israel y esta segunda, estos dos elementos, primero las curaciones que oímos, ¿no? Acudió a él mucha gente que llevaba tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos, a los cuales cura. La gente se llena de admiración. Todos estos son extranjeros. Todos son paganos. Igual a los que están llevando sus enfermos y demás, que están en ese lugar despoblado con Jesús, le dice a sus discípulos, hay que darle de comer a toda esta gente. Uno pensaría, porque prácticamente es palabra por palabra la primera multiplicación de los panes, pues que los discípulos ya se supieran por dónde va el Señor y no le preguntaran nuevamente dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado lo suficiente para darle de comer a tanta gente. Aquí lo que quiere subrayar Mateo es que la buena noticia, la luz de Cristo, que es la que estamos esperando en este tiempo de Adviento, es para todo ser humano. Nadie está excluido de esta invitación. Nadie queda fuera del proyecto de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, nadie sobra. Todas y todos sus hijos están invitadas, están invitados. Y a nosotros como discípulos nos corresponde llevar el alimento que termina de dar fuerza a las personas que están en este proceso de sanación y conversión. Personas que no pertenecen en este relato al pueblo de Israel, pero que aplicado a nuestra vida cotidiana, que a lo mejor no son devotos, no son parte de nuestra iglesia, no son personas observantes, pero a quienes estamos enviadas y enviados. Básicamente a alimentarles. ¿Alimentarles con qué? Con los panes y peces que tenemos. Ya hemos dicho en otras reflexiones que esto hace referencia a los dones y talentos que tienes. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? Bueno, haz tu inventario, cuáles son tus 5 panes y 2 pescados, y gástatelos alimentando a la gente. No se te olvide que el relato nos dice que el que da las instrucciones es el Señor Jesús. Por eso, todos los días acudimos a estar en silencio ante el Señor con la misma pregunta.
¿cómo quieres, Señor, que amemos juntos hoy? Y el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo alimentar a su pueblo a través de los dones que Él te ha confiado. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.